se articula en silla de montar con el primer metacarpiano hacia abajo, hacia arriba, obviamente con el escafoide, ¿sí? Hacia adentro también con el trapezoide y una porción acá abajo, miren, con la cabeza del segundo metacarpiano. El trapezoide, lo mismo, por ubicación, se va a articular con el escafoide, con el segundo metacarpiano, con el trapecio y con el hueso grande. Y el grande, que se articula con prácticamente todos, el semilunar con el segundo, tercer y cuarto metacarpiano, el escafoide, el trapezoide y el ganchoso. El ganchoso, que se articula solo con tres, que es con el semilunar, con el cuarto y quinto metacarpiano, con el hueso grande y el vía. Los huesos del metacarpo son huesos largos, son huesos cortos, son huesos largos, tienen forma, el hueso largo es más largo que ancho, entonces un hueso largo es chiquito. Simplemente de ahí la ubicación. Y el primer metacarpiano con sus ubicaciones. El resto no me importa si lo hacemos todo, solo que no me pongan que son huesos cortos, son huesos largos. Igual que las falanges también son considerados huesos largos, ¿cierto? Miren la forma que tienen, huesos más largos que anchos. Los únicos huesos cortos de la mano son los 8 en cada uno, ¿okay? Tampoco, como son huesos largos, tienen una extremidad proximal, una distal, un cuerpo diáfisis, y me interesa solamente que conozcan que son huesos nada más. El resto no vamos a pasar. Y bueno, los huesos samoideos, que son los que están acá, ¿no? Que son los accesorios, nada más. En resumen, articulaciones del miembro superior, tendríamos la articulación de los huesos del hombro, de la escápula, la clavícula y el tórax. Tenemos el externo clavicular, que ya lo vimos, el estromio clavicular, la clavícula con la apófisis coracoides a través del ligamento triangular y coronoideo, y luego tenemos la articulación propia de escápula con la porción libre, que es el húmero, que es el escápulo humeral, que se da en la cavidad glenoidea de la escápula con la cabeza del húmero. La articulación del codo, que es una articulación en tipo íngrimo o tronclear, ¿sí? Que tiene tres superficies articulares: húmero, punto y radio. Luego, la articulación propia entre el radio y el cúbito a través de articulaciones fibrosas como membranas y ligamentos. Y la articulación de la muñeca, que tendría que ser una articulación sinovial, que tiene la silla de montar solo es acá. También tiene plana, es plana, pero también tiene con problemas en el cúbito, al cristal, que tenía un disco y un menisco, entonces eso le permite el movimiento. Y en la mano vamos a tener las articulaciones entre el carpo, que todas estas son planas, todas las del carpo que sí son planas, entre los metacarpos y metacarpianos, que ahí tenemos diferentes, que siguen montar, como los metacarpos tienen como condilitos, que es un solar, de condilla, y entre las falanges entre sí también es condillo, ¿sí? No lo podría mover. No los voy a cocinar con las articulaciones, solo conocerlas, y de las principales, y obviamente su superficie articular y sus ligamentos de refuerzo. Esta es una de las que se tienen que conocer, sus ligamentos de refuerzo, pues se repiten 4 veces. ¿Okay? Esta es la del codo, esta es la refuerzo de la vista, de la cabeza de la cavidad glenoidea del húmero, ¿no? Ven ahí cómo tiene su fibrocartílago. ¿Sí? El fibrocartílago de su anillo, su rodete.
La articulación de la integración física, que ya está más estudiada, pues membrana y ligamentos, fibrosa. ¿Okay? Y en la parte inferior, comunizada. Eso es miembro superior. Miembro inferior. Miembro inferior vamos a estudiar igual. Así como vimos arriba, una cintura escapular, acá abajo vamos a tener la cintura tibiana, que está formada por la unión del hueso que hemos visto ayer, que era el sacro, ¿sí? El sacro, que eran las vértebras, estaban fusionadas con los dos huesos dorsales. ¿Okay? Luego está la región de la pierna, que es el fémur, luego tenemos la rodilla, que está la rótula más, la pierna, que es tibia y peroné lateral, tibia medial. Lateral significa que la tibia está adentro, mirándose hacia adentro, y el peroné hacia afuera, hacia afuera, hacia su ángulo externo. Por lo tanto, es un hueso delgado, fácilmente se rompe. ¿Okay? Los que más se calculan son el hueso peroné. Vamos al fútbol. Entonces, la cadera, o pelvis, está formada por el hueso dorsal y el sacro. El hueso dorsal es este hueso que está acá, plano, que está conformado por tres piezas óseas que se fusionan. ¿Okay? Cuando estamos en la época embrionaria, consideramos con tres huesitos y luego ya está fusionado. ¿Okay? Es el ilion, que es la parte más grande, ¿no? Que va a formar parte de sus caderas, el isquion, que va hacia atrás, y el pubis, que va hacia adelante. ¿Okay? Entre ellos tres van a formar la cavidad del diente. Va a tener una forma ligeramente aplanada en sentido transversal, va a tener una forma ligeramente cuadrilátera pero irregular por diferentes excavaciones. Entonces vamos a tener una cara externa y una cara interna. Lo dicen también lateral y medial, o lateral externa, medio interno. Externa, interna, y lo pueden localizar. Cuatro bordes, porque tiene forma cuadrilátera, tiene un borde anterior, tiene un borde posterior, un borde superior y un borde inferior. ¿Okay? Estos corresponden a las espinas ilíacas antero-superior, posterior-superior. Aquí podemos ver su cara externa. La cara externa fácilmente reconocible porque si está hacia afuera, ¿con quién se articula? Con el fémur, ¿no es cierto? Con el fémur hacia afuera tiene que articularse con el fémur. ¿Qué tenemos que encontrar en su cara externa? La cavidad, la idea o la cavidad donde tiene que meterse el lumen, el fémur, la cabeza. ¿Sí? Entonces, si no en el hueco, es la cavidad, la cara externa. Vamos a encontrar aquí diferentes reparos anatómicos, si bien complejo el dorsal. No los voy a marear con tanto detalle anatómico, no necesito que se lo traigan de memoria, pero sí detalles importantes. Por ejemplo, en esta cara vamos a tener aquí en la parte del isquion, las líneas glúteas donde se insertan los músculos glúteos, ¿sí? Los glúteos, hacia afuera están los glúteos. Y también es ¿cierto? Que corresponde a su articulación, su porción articular. También vamos a encontrar la presencia de este agujero obturador o platis, que en vivo en realidad está cubierto con una membrana, eso está bueno, ¿no? Con la membrana obturatriz. Igual acá. Esas tres líneas son la anterior, la media y la posterior, que son para la inserción
superior y lo medio. Por debajo vamos a encontrar, por debajo de esta cavidad coiloidea, que es esto de acá, vamos a encontrar este agujero que les dije que es el agujero obturador o isquio púbico. ¿Okay? Isquio púbico. Vamos a encontrar también el canal subpúbico por donde va a pasar el nervio y vasos obturadores. ¿Okay? El nervio obturador, la arteria obturatriz, la vena obturatriz y el nervio obturatriz. Que como les dije, en vivo está cubierto con la membrana obturatriz. La cara interna, esta es la cara interna, desapareció esa superficie coiloidea o del señor estatal. Entonces aquí vamos a encontrar esta línea que es la línea, o esta línea que está acá, obtusa, ¿no? Que va hacia abajo y hacia adelante, hacia la rama pública, que se llama línea innominada. Esta es la línea innominada. Por encima de esta línea innominada vamos a encontrar esta fosa, que es la fosa ilíaca interna, donde se va a insertar el músculo ilíaco. Por debajo vamos a encontrar la tuberosidad ilíaca, vamos a encontrar la canilla articular para el sacro. Acuérdense que acá se va a articular con el sacro, es más rugosa igual que el sacro. La cara articular para el sacro, vamos a encontrar la cavidad coiloidea y el agujero obturador, que de forma triangular se llama marcadas. En cuanto a los bordes, este es el borde anterior, donde está esa superficie, que es donde se va a insertar el fémur. Vamos a encontrar la espina ilíaca anterior superior, esta de acá, que ustedes se tocan, ¿sí? La que se tocan, la más prominente es la espina ilíaca anterior superior. Por debajo de ella va a estar la escrotalura del sacro, las espinas, al otro lado está la espina ilíaca interior, que es que no podemos tocar, y la eminencia pectínea, que es esta que se va. Y hacia adentro vamos a encontrar la sínfisis pública. En su borde posterior, que debería ser este lado de acá, perdón, este lado de acá es el borde posterior, por acá está la sínfisis pública. Vamos a encontrar la espina ilíaca postero superior, que es la por acá, por debajo de ella igual las escrotaduras, las espinas ilíacas posterior inferiores y la escrotadura ciática mayor. ¿Okay? Escrotadura ciática mayor, por donde va a pasar el nervio ciático mayor, que es el nervio más grande del plexo lumbosacro, que va a dar inervación a todo el miembro inferior. ¿Okay? Ay, ¿ustedes me llevan enfermería? No. Pero bueno, estos preparados anatómicos sirven para poder, la espina ilíaca antero superior, esa que tocan, sirve como reparo anatómico para poner las inyecciones, ¿sí? Ya que una cuarta más o menos de ahí hacia atrás, ese es el cuadrilátero, y sí se puede poner la inyección. ¿Por qué? Porque ustedes se van hacia más adentro y más abajo, chaparon el ciático. ¿Okay? De ahí viene la famosa ciática, el pensamiento del ciático. En el borde superior simplemente la cresta ilíaca, ¿okay? Que es de forma de S, inserciones musculares en el borde inferior, que está formado por dos ramitas, la rama descendente del pubis y la rama ascendente del isquio, que van a formar este borde de acá abajo, por debajo del agujero o pelvis. Bueno, solamente la conformación interna es igual que el externo se puede ayer que les mostré una foto del deporte, no toque deporte del isquio, pero es netamente tejido esponjoso. Netamente tejido esponjoso. Hay más cantidad de tejido esponjoso inclusive en el esternón. De aquí es de donde se hace la aspiración medular. Han escuchado que hay que hacer trasplante de médula.
pacientes con cáncer, ¿sí? Con leucemia. Entonces, ¿de dónde sacamos? De tejido esponjoso de la castellana. En conjunto, cuando ya se articula un coxal con el otro a través de la síntesis pública y de la articulación sacro con coxis, perdón, el sacro y el coxal, vamos a tener la formación de la pelvis, ¿okay? La pelvis, que tiene la figura de un cono truncado, que tiene la base superior y el vértice inferior. Vamos a tener aquí diferencias anatómicas entre el hombre y la mujer. Es fácil identificar una pelvis femenina de una pelvis masculina. ¿Por qué? La pelvis masculina es más alta que la de la mujer, la de la mujer es más ancha que la del hombre. La forma que tiene este agujero que termina formando en la mujer tiene una forma más ovoidea y en el hombre ligeramente forma como que de corazón, tiene forma. El promontorio, que es esta de acá, que lo vimos ayer, ¿no es cierto? También es más angulado en el caso de los hombres que en el caso de las mujeres. En cuanto a la parte exterior de la pelvis, vamos a encontrar en la región anterior la síntesis pública, esta de acá, ¿correcto? Esta de acá, la síntesis pública. Vamos a encontrar también que la pubis tiene dos ramitas, ¿sí? La rama horizontal y rama descendente del pubis. Este es el pubis, hacia arriba y hacia abajo. Vamos a encontrar el agujero obturador en la cara externa. En la región posterior vamos a encontrar simplemente su unión con el sacro, ocipio, y el borde posterior del hueso coxal. Y hacia los laterales vamos a encontrar las fosas ilíacas externas, ¿sí? Vamos a encontrar también parte del agujero obturador y la cavidad retroidea. Y el isquio, bueno, el isquio también está acá. Los estrechos, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para conocer la perimetría, nos sirve para el trabajo práctico, ¿sí? Conocer si el producto va a salir o no va a salir por parte exclusiva, pero para eso prácticamente los diámetros. Los diámetros antero-posterior dice que es de 11 centímetros en promedio, el transverso es de 13.5 y el oblicuo entre ya es, por favor, acabo de mi clase, 12. En puntito. Son 2 años. Tenemos podemos hacer los dos. Sí, me salió de clase a la 1:40. Y mañana vamos a la 1. El estrecho superior, como les dije, y el único que va desde la unión de la línea ciática mayor hacia la línea denominada, esta de acá, mide 13. Cuando es menor a esos diámetros, no sale el producto, ¿sí? Tienen que entrar a cesárea. Esta forma triangular va a estar dada por detrás. Vamos a tener el ángulo sacrovertebral promontorio, les dije ese es un límite. Cuando me pregunten límites del estrecho superior, por detrás el promontorio, que les dije que es justo esa eminencia que tiene el sacro con la unión de la última vértebra lumbar. Hacia los laterales vamos a tener las alas del sacro y por delante la cara posterior de la síntesis pública o de la espina del pubis. Y hacia los costaditos de esta, la línea iluminada. Y los diámetros, ya se los dije.
11, 13 puntos siguientes. No olvides, simplemente estoy dando un pequeño dato, pues no voy a contar, mantenidos y y en este tercio inferior, al de abajo, vamos a ver que también tiene límites. Esta es una vista inferior, o sea, estamos viendo de abajo, ¿no? Es como que si la paciente estuviera echada, ¿sí? Y la manito puede ingresar a través de la sentada. Entonces, ahí, ¿qué vamos a tocar? Por delante, vamos a tener el borde inferior, ojo, borde inferior de la sínfisis púbica, y el otro es el borde de la espina del pubis, ¿sí? La espina del pubis, que está más arriba. Pero aquí debajo está el borde inferior de la sínfisis púbica. Por detrás, ¿qué vamos a tocar? Vamos a tocar el vértice del coxis, el último huesito del coxis. Y hacia los laterales vamos a tocar las ramas isquiopúbicas, ¿okay? Lo del isquio, el isquio está acá abajo, las ramas isquiopúbicas. ¿Tiene diámetros? Sí, también tiene diámetros diferentes. El antero-posterior mide 9, el biisquiático mide 12.5, porque va de isquio a isquio, y el diámetro oblicuo, que va desde el ligamento sacrococcigio a la mitad de la rama isquiopúbica, mide 12. También, si es menor a eso, si el dedo entra y no se hace así, no se expande todo, no sale todo. Las indicaciones tampoco se lo voy a comentar. Es lo que les decía, ¿no? La pluviometría se hace a través del tacto vaginal. Por último, bueno, las diferencias que yo también les dije, ¿no? Cómo diferenciar una pelvis masculina de una pelvis femenina. El fémur, hueso largo, par, ¿okay? Vamos a ver que se articula hacia arriba con el sacro, hacia abajo con el gatillo tibial y hacia adelante desde la rótula. Va a tener, igual que los huesos largos, una extremidad proximal, una distal y un cuerpo orgánico. En cuanto a su extremidad proximal o epífisis superior, vamos a tener que presenta una cabeza más prominente que la del húmero, ¿okay? Es más prominente que la del húmero. Si ven, hay una diferencia, su cuello anatómico del húmero estaba pegadito a los troquímetros, ¿no es cierto? En cambio, el cuello anatómico del fémur es más alargado, ¿okay? Es más alargado. ¿Okay? No me van a confundir cuando yo les diga, a ver, escógeme ahí cuál es el hueso del fémur, cuál es el hueso del húmero. Muchas veces me cogen el mismo. Ay, los quiero ver. A los que me dijeron no. Sí, porque yo les puedo buscar que tenga un húmero de niños, ¿te parece? Perdón, un fémur de un niño va a tener el mismo tamaño que un húmero. Entonces, el cuello anatómico es más largo. Este también, igual que en el húmero, es un cuello quirúrgico. Las incisiones quirúrgicas. ¿Okay? Esto, el cuello quirúrgico, pertenece a esta zona que les dije que era las metáfisis, que era el cartílago de crecimiento que luego se ossifica. A esa zona. Vamos a encontrar en él también, por debajo del cuello anatómico, dos prominencias. Uno es el trocánter mayor y el trocánter menor. Aquí vemos su vista anterior, ¿okay? Aquí se puede ver en la vista media, ya vemos la cabeza que tiene una fovea en donde se inserta el ligamento que va a ir hacia la cavidad glenoidea. El trocánter menor hacia abajo, menos prominente, y el trocánter mayor hacia arriba, ligeramente prominente. ¿Okay? Vamos a tener en él la cabeza, que va a tener 2/3 de una esfera, por eso decía, este tiene movimiento elipsoide, una articulación de forma elipsoide. Esta era menos, pero esta de acá era
esferoidea, y esta era elipsoide. En sentido, cuando veamos en posición anatómica, esta cabeza tiene que mirar hacia arriba, hacia adelante y hacia el medio. ¿Ok? En posición anatómica. En el centro, como les dije, había una fosita que se veía en la otra lista, en esta. Hay una fosita en donde se va a insertar el ligamento redondo del fémur que se inserta en la cavidad glenoidea del dorsal, ¿no? Y lo une adentro. Su cuello anatómico no hay mayor relevancia, va a tener por abajo, por delante a la línea intertrocantérica, que está entre los dos trocantes. Esta de acá es la línea intertrocantérica. Sí, vale. Esta es la línea intertrocantérica. Por encima de esa vamos a encontrar en la cara posterior la cresta intertrocantérica. Vamos a tener que formar en el cuerpo un ángulo de inclinación que se denomina ángulo de Roche, que tiene 130 grados. Y esta cabeza y este cuello son netamente intraarticular. ¿Okay? Está dentro de la articulación coxo. El trocánter mayor es este que está acá, es el que está hacia arriba y lateral, o sea, hacia afuera. ¿Sí? El trocánter menor está hacia abajo y hacia adentro, hacia la línea media. Vamos a tener que en su cara medial vamos a encontrar la fosa trocantérica o fosa digital, y en la cara lateral va a estar la inserción del glúteo medio. ¿Okay? Y el trocánter menor simplemente va a insertarse el músculo iliosoas. Aquí he hecho un resumen de todos los músculos que se insertan en el trocánter mayor. En su cara medial, en su cara lateral, el glúteo medio. En su cara medial o en la fosa trocantérica, el gemelo superior, el obturador interno, el gemelo inferior, el obturador externo. Y en sus bordes del trocánter mayor, nada más habla del trocánter mayor, el piriforme, el glúteo menor, en la parte inferior de este trocánter, el vasto lateral, en la parte anterior, el glúteo menor y el vasto lateral también, y en el borde posterior, el cuadrado femoral. En cuanto a la diáfisis o el cuerpo, que tiene también forma ligeramente triangular, vamos a tener tres caras y tres bordes. Su borde anterior, que es más liso, el borde lateral y el borde medial. Entre ellos vamos a tener esta línea, que es la línea que baja después del surco intertrocantérico y se llama línea áspera. ¿Okay? Línea áspera. ¿En qué se va a insertar en esta línea áspera? En esta línea áspera vamos a tener que tiene dos labios, un labio lateral hacia afuera y un labio medial hacia adentro y en el centro del intersticio. En estos vamos a tener que de arriba se va a, ya no bifurcar, sino trifurcar, y va a haber una línea de trifurcación lateral donde se va a insertar donde va a estar ya el trocánter mayor, que se llama tuberosidad glútea, porque se insertaba, como ya dijimos, el glúteo menor y el glúteo medio. Luego tenemos la línea de trifurcación media, que es la línea pentinea, que va a ir hacia el trocánter menor, y la línea en el labio medial que va hacia el cuello anatómico, que es esta de acá. Y por debajo de este se van a bifurcar en dos líneas, que es la línea supracondilia medial y supracondilia lateral, que van a delimitar esta superficie obliqua del fémur, que es donde se va a insertar el músculo oblicuo. En
En la cara anterior tenemos la inserción, del músculo vasto plural o vasto intermedio, también el músculo subplural o articular de la rodilla, en su cara lateral, por detrás de la rama lateral, a la redundancia, de la línea áspera, va a estar el vasto lateral y el vasto intermedio. En la línea áspera, todos los músculos que se van a insertar, no los voy a repetir, ya los dije. Igual también para que quede claro, ¿no? Arriba, hacia como 3 líneas, porque una va trocantérica, intertrocantérica y antetrocánter menor. Músculo del segundo abductor, músculo vasto lateral, en su rama de la línea áspera hacia afuera, el vasto lateral, de la línea áspera hacia adentro, el vasto medial y el vasto intermedio en la parte más inferior. Igual acá se contabiliza plural. Y en el centro de esa línea áspera, los fascículos laterales del tercer abductor y del primer abductor. Los abductores son los músculos que van a la parte interna de la pierna. Los gorditos que nunca se van. Los que van al gimnasio todo el día y hacen sus ejercicios. Arriba vamos a tener la inserción de los glúteos y de los básicos. En su extremidad inferior, al igual que el fémur del húmero, también va a presentar superficies, va a tener una tróclea central y en la cara posterior dos cóndilos. ¿Sí? En la cara posterior va a estar los cóndilos. Los cóndilos van hacia atrás, no van hacia adelante, porque si no tendrías que hacer la flexión hacia adelante. Entonces los cóndilos permiten la flexión de la pierna, la flexión se hace hacia atrás. Tenemos la tróclea, cóndilo lateral, cóndilo medial. ¿Okay? Si hay cóndilo, hay epicóndilo. O sea, por encima hacia afuera está el epicóndilo medial, por encima hacia afuera el epicóndilo lateral. Acá tenemos su vista anterior, podemos ver acá la tróclea, acá se denomina barranca de la tróclea. Por encima el orificio o fosita supratroclear, por encima de la fosita supratroclear, acá tenemos el cóndilo medial. En esta vista lateral podemos ver la forma que tiene, ¿no? Hacia adelante la tróclea, hacia atrás redondeada los cóndilos. ¿Okay? Aquí tenemos la inserción del tercer abductor. Hacia atrás tenemos una fosita intercondilia